El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y también por los canales de VIS TV 45 y 1045. Lo que está de boca en boca hoy son las elecciones de Venezuela, sobre todo porque eh, las, los medios de comunicación le han dado una cobertura extraordinaria. Y con Venezuela se cumple lo que siempre hemos dicho de que eh, todo depende de quien sea. Si Haití tuviera petróleo, ya tuviera la séptima flota de los Estados Unidos defendiendo la democracia en Haití. Pero no, Haití es un país miserable, cuyas riquezas todavía están ocultas. Se dice que tiene minerales auríferos. Bueno, y es posible que hasta cercano allá a la zona limítrofe haya petróleo, pero mientras tanto, eso no está en explotación ni en investigación, no se conoce si hay prospecciones petroleras autorizadas en Haití. Pero volvemos al tema de Venezuela. Ustedes recuerdan que cuando se inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, se dispararon los precios porque ambos son países suplidores de combustible, el caso de Rusia, y también de granos, igual que Ucrania. No sé si ustedes se recuerdan, un acercamiento entre Norteamérica y Venezuela. Funcionarios de alto nivel de ambos países se visitaron y hubo una apertura de comercio entre ambos países y la atención a la oposición, a la política interna de Venezuela disminuyó. Pero estabilizado el conflicto, surge de nuevo Venezuela. Hay que ponerle atención al lobo que se está comiendo a Caperucita. Es decir, Venezuela pasa a ser otra vez un personaje de primera línea con grandes aliados para la oposición: Estados Unidos, Argentina, Chile, etcétera, etcétera. Pero Haití, que se está cayendo a pedazos, no tiene esos aliados. Que allí hay bandas que están acabando con ese país. Mientras tanto, vamos a ver lo de Maduro, que según el Consejo Electoral de Venezuela ganó las elecciones con un 51.2% del total de los votos emitidos. Nicolás Maduro pasó de ser un personaje secundario cuando Hugo Chávez estaba al mando en Venezuela a gobernar el país, en sus propias palabras, con mano de hierro. Ahora es un nuevo mandato que logró en medio de una controversial elección que afronta en una nueva etapa en la que tendrá que lidiar con las dificultades económicas y con el malestar de un sector de la población que buscaba un camino hacia el poder. Maduro deberá seguir batallando, al igual que tuvo que hacer en la última década, con los cuestionamientos de la oposición y de parte de la comunidad internacional, que no reconoce su victoria ante su promesa de estabilidad social en Venezuela. Tras 11 años en el poder, en lo que tuvo que sobreponerse a insurrecciones de sus adversarios y protestas de la población, así como navegar entre sanciones comerciales, el aislamiento internacional, sublevaciones en la fila del oficialismo y deterioro de la economía nacional. Maduro debió enfrentar en esos comicios la candidatura de un bloque opositor que alimentó, entre otros, anhelos de cambio y esperanza de un futuro mejor para Venezuela. Es por vez primera en su carrera política que el ex sindicalista del Metro, de 61 años de edad, se midió las urnas
sin el respaldo de popularidad que heredó de Chávez, que gobernó del 99 al 2013 tras su muerte y que lo impulsó en la elección de abril del 2013. Tampoco con la ventaja que tuvo en los cuestionados comicios del 2018 cuando compitió prácticamente solo, luego de que la coalición opositora se negara a participar alegando la falta de garantías. Maduro logró imponerse el domingo con un 51.2% de los votos y superó a su rival Edmundo González, quien era el candidato de la principal coalición y cosechó un 44% del respaldo popular. Su recorrido al frente de Venezuela comenzó desde un segundo plano. Hasta la noche del 8 de diciembre del 2012, cuando Chávez sorprendió al país al aparecer por última vez ante las cámaras de televisión eh, 3 meses antes de morir junto a Maduro, nadie esperaba que nombraría a su leal colaborador desde los tiempos del fallido golpe del 1992 como su heredero político. Sorprendió a todo el mundo. En su discurso televisado, el fallecido mandatario identificó al entonces vicepresidente de 50 años como un revolucionario a carta cabal, de gran experiencia a pesar de su juventud, gran dedicación al trabajo, gran capacidad para la conducción de grupos. En medio de la incertidumbre que generó la muerte de Chávez el 5 de marzo del 2013, Maduro asumió la conducción de un país sobrecogido por la desaparición de su líder fundamental. En ese momento, pocos confiaban en que el ex dirigente sindical y chofer del metro, sin estudios universitarios, que solo tenía como experiencia los 6 años como diputado y presidencia del Congreso, 6 años frente a la Cancillería y un par de meses en la vicepresidencia, pudiera asegurar la supervivencia del proyecto político de Chávez. Maduro era identificado por sus adversarios como una persona con escasos conocimientos y se burlaban de él llamándolo maburro, recordando el episodio en el que aseguró que Chávez se le apareció en forma de pajarito tras su muerte. Pero el político izquierdista enfrentó en abril del 2013 su primera prueba de fuego cuando compitió contra Capriles en unas elecciones que ganó por un estrecho margen. En esos primeros años de mandato, Maduro se concentró en preservar el legado de su fallido líder, así como sus políticas de controles. Pese a su victoria electoral, sus adversarios no le dieron tregua. En el 2014, la oposición más radical que ya integraba Machado llamó a protestas callejeras en la capital venezolana y otras ciudades que dejaron 43 fallecidos y otras y otro escena de arrestos y heridos. Entre ellos fue detenido el líder opositor Leopoldo López por casi 5 años. Un año después de esas movilizaciones, la oposición ganó la mayoría de los escaños en la Cámara de Diputados y le arrebató al oficialismo el control del Congreso que había mantenido por 16 años. El triunfo opositor desató fuertes tensiones entre el legislativo y el ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia cercano al gobierno, que fueron escalando hasta el 2017. En ese año Maduro logró la instalación de un oficialista por la Asamblea Constituyente para neutralizar al Congreso y destituir a la fiscal general, quien por años fue una fiel aliada de Chávez, pero se enfrentó al mandatario acusándolo de violar el orden constitucional y desconocer el modelo de Estado. A esos eventos le siguieron 4 meses de protestas callejeras entre abril y julio de 2017, que fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad y militares que dejaron más de un centenar de muertos, miles de heridos y varias decenas de detenidos en todo el país. Por esos hechos, la Corte Penal Internacional abrió en febrero del 2018 un examen preliminar a Venezuela y en septiembre de ese año 6 países de la región solicitaron a una instancia judicial investigar posibles crímenes de lesa humanidad en un caso que aún no se ha resuelto. En esa etapa agitada, Venezuela padeció también de una recesión económica y una desbordada inflación que vino acompañada
de severos problemas de desabastecimiento de alimentos y otros productos básicos que desataron una crisis social y una migración masiva nunca vista en Venezuela. En medio de los cuestionamientos de la comunidad internacional y el rechazo de la oposición, se convocó en octubre del 2018 una elección presidencial en la que Maduro compitió prácticamente solo y logró la reelección con 6 millones de votos. Más de una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, cuestionaron los comicios y Maduro debió hacer frente a partir de ese momento de un aislamiento internacional. Un año después, la crisis política se reavivó cuando el diputado opositor Juan Guaidó, integrante del Partido Voluntad Popular que creó Leopoldo López, asumió la dirección del Congreso y se declaró presidente interino de Venezuela, con el respaldo de varios países europeos y de Estados Unidos, que impuso duras sanciones al gobierno de Maduro para presionar su salida. En el 2019 también se dieron protestas callejeras y una fracasada insurrección militar el 30 de abril repatada por López, quien se refugió después en la embajada de España y luego huyó del país. El oficialismo recuperó el Congreso en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, que se dieron en medio de un boicot opositor. A pesar de retomar el control político, los problemas de Maduro no terminaron. En el 2020, la crisis económica se agudizó por efecto de las sanciones y el impacto mundial que desató la pandemia del COVID-19. El país petrolero comenzó a enfrentar por primera vez en su historia severos problemas de escasez de gasolina, lo que profundizó la paralización del ya debilitado aparato productivo venezolano. Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la CEPAL, la economía venezolana registró entre el 2013 y el 2021 una contracción acumulada del 75% del Producto Interno Bruto. Espantoso. Entonces, Maduro comenzó a aplicar una serie de medidas económicas a partir del 2021 más alejadas de las políticas de Chávez, pese a que sigue identificándose como un gobierno socialista, como la eliminación de controles de precios y de cambio, la flexibilización de las importaciones, una dolarización de facto en la economía doméstica, así como restricciones al gasto público y el endeudamiento privado. Ese año, Venezuela logró salir del ciclo hiperinflacionario que enfrentó por 4 años. Esas medidas empezaron a percibirse con resultados y permitieron mantener el control de la inflación que en el primer semestre de ese año alcanzó un acumulado de 8.9% en comparación con el año pasado de ese mismo periodo que registró un 108%. Los cambios en la política económica vinieron acompañados de los diálogos que inició el gobierno con la oposición y Estados Unidos, que progresivamente comenzó a flexibilizar algunas sanciones en materia petrolera. De igual manera, varios países europeos también retomaron sus relaciones con Venezuela. Pero ahora volvemos para atrás. Volvemos a decir que el gobierno de Maduro va a enfrentar nuevamente el cuestionamiento de países de América Latina y también de países europeos. Voy a hacer una pausa y vengo en un momento. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. El Partido Fuerza del Pueblo se apresta a celebrar su segundo congreso, Franklin Almeida, donde seguramente diseñarán cambios significativos en la estructura, dirigentes y el plan de acción que demanda el crecimiento y madurez acelerada que ha tenido esa organización, que en un cuatrenio, y esto es significativo, la Fuerza del Pueblo, señores, en un cuatrenio subió del 8% al 30%. Es decir, que se convirtió así en el principal partido de la oposición al, al acumular ese 30%, donde competían tres partidos grandes. Claro, hay que decir que el partido PLD tuvo una participación desastrosa de apenas un 10%. Entonces, este salto de calidad
de la Fuerza del Pueblo reclama otro enfoque hacia la política local. En las pasadas elecciones, la Fuerza del Pueblo dividió su labor entre construir un partido, porque son el instrumento para obtener el poder, y hacer las campañas electorales. Esa tarea de levantar una estructura consumió gran parte de su gestión y, no obstante, pudo obtener buenos resultados electorales. Los partidos son entidades con los mismos atributos de los organismos sociales y son el escenario de la lucha de ego de, y con todo ese conflicto. Aún así, el P, la Fuerza del Pueblo, logró curarse. Voy a dejar esto para tocar ese tema porque esto es una situación interesante en la política local. Voy a hacer una pausita para darle entrada a Víctor Rosario y su consulta de negocios. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Saludo a Alfredo y saludo a todos los amigos que nos acompañan en esta consulta de negocio. ¿Cómo te sientes a este inicio de semana, final de mes, porque estamos culminando el mes de julio? ¿Cómo estás? Realmente estoy atento a la situación de Venezuela porque el mejoramiento de la economía que tuvo Venezuela fue un factor muy favorable para las aspiraciones de Maduro. Y entonces también hubo un cambio de montura donde la líder de la oposición, que era la señora Machado, pues se salió y le dio el paso. Pusieron ahí como una especie de, guardando la distancia, como lo que hizo Danilo con el PEN. Ella se quedó como el poder detrás del trono, ella es la que habla, como lo que entonces tú no pudiste ver eso en detalle, como pasó con Peña Gómez y Maduro en la campaña electoral contra Balaguer, que quien hablaba y todo era Peña Gómez. Sí, sí, realmente. Fíjate, el caso de Venezuela, ahorita conversaba con unos amigos venezolanos que residen aquí. Realmente el recordar lo que era esa Venezuela de hace un par de décadas, un país referente en la región, y de por sí, nosotros no solo hemos albergado muchos venezolanos que han salido a buscar mejor vida, y han tenido que aceptar aquí cualquier tipo de trabajo, sino que la inmigración venezolana en nuestro país, al igual que en muchos países de Latinoamérica cercano, ha sido de todo tipo. También hemos tenido una gran migración de capitales, porque fíjate que aquí hay muchos capitales de empresas de mucho peso, de empresarios venezolanos que tuvieron que buscar espacio en otros lugares. Y yo creo que es el deseo de todos que el pueblo venezolano pueda volver a tener su decisión de hacer lo que quiera. Yo creo que esto no es un tema de un partido político o de otro, simplemente es que el país pueda decidir su propio destino y que las condiciones de vida en términos de puestos de trabajo, condiciones de alimentación y producción y todo lo demás vuelva a lo que fue Venezuela en algún momento, porque hay que reconocer que Venezuela fue un gran referente. Así como a veces tú escuchas hoy dominicanos que se quieren ir a vivir para tal o cual zona, recuérdate que en un momento de nuestra historia, muchos dominicanos fueron a vivir a Venezuela buscando un progreso económico, mejores puestos de trabajo, y realmente creo que Venezuela lo merece como tal. Pero mira, vamos a entrar en materia con los temas que tenemos para hoy. Es obligatorio, brevemente, quiero tocar el tema desde la perspectiva de marketing de las Olimpiadas en París. Ha habido un despliegue, muy especialmente en el largo opening, la ceremonia de apertura. Creo que ha sido una de las ceremonias de apertura más largas que han tenido algunas Olimpiadas. Por lo menos que yo recuerde, es la ceremonia más larga que yo he visto en lo que tengo años de razón en Olimpiadas, porque una ceremonia que tuvo casi 4 horas, con un despliegue muy bueno, con sus críticas, porque tú sabes que todo esto siempre lleva sus críticas positivas, críticas no tan Pero positivas. fíjate, parece que la elección del SENA parecía una cuestión feliz, pero no ha resultado así.
Hay Sí, muchas críticas y han impedido la celebración de competencias. sí, realmente el tema de usar el SENA para las competencias ha sido un problema. Inclusive leía temprano en el día de hoy que hoy debieron hacerse unas prácticas que inicialmente estaban previstas para el domingo, que se suspendieron, hoy nuevamente se suspendieron porque las condiciones de calidad del agua del SENA no están aptas para ser utilizadas para nadar. Entonces ahí hay un tema. Pero de la perspectiva de marketing, hemos visto un gran despliegue de muchas marcas que tuvieron un rol protagónico, por lo menos en la actividad del opening, esa inauguración. Marcas como Louis Vuitton, que tuvo un rol protagónico en una buena parte del opening, así como muchas marcas que han estado capitalizando su presencia en estos juegos. Recordemos que cada vez que se celebran las Olimpiadas, esto llama la atención. No Ahora, solo sí. Víctor, yo no he visto unas Olimpiadas más mejores que la de China. Ah, espérate, fíjate que cada país que toma la antorcha busca superar las anteriores. Ahora, China hizo un despliegue con todo lo que ellos cuentan, entendiendo también un tema de régimen y demás, donde todo tiene que quedar bien. Vamos a No, no, entenderlo porque así. Rusia la ha hecho y la ha hecho otro. O sea, es cuando hacen las Olimpiadas, es dictadura que cae todo, porque ahí se hace lo que el gobierno diga. Claro. Fíjate que inclusive en el caso particular de París han habido varios sabotajes, por lo menos conocidos. Estoy seguro que han pasado cosas que no nos vamos a enterar, pero conocidos, fíjate que hubo el sabotaje ya de las líneas de los trenes rápidos, hubo un sabotaje, perdón, esa misma noche con el caso de la energía eléctrica. Así que también se han dado sus situaciones que, ojo, son Eso, típicas de las eso, Olimpiadas. eso no se da en China. No, en China nadie vaya a sabotear un tren o a sabotear, porque saben que tienen una sola condena. Ahí no hay de que unos años de cárcel, de que hay una medida de coerción. Ahí no hay mucha medida de conexión. Ojo, que no es lo ideal. Pero mira, vamos entendiendo las diferencias que hay, justamente con el tema que yo quiero culminar hoy, un tema de cómo las empresas pueden entender los distintos públicos que consumen su producto y adecuar su propuesta de valor. Fíjate que acabamos de hablar de entender mercados, ahora vamos a hablar de entender consumidores. Hablar de que un producto tiene un solo tipo de consumidores, eso prácticamente no existe, porque aún en los productos de alto lujo, tú tienes consumidores con poder adquisitivo, con características diferentes de uno a otro. Tú puedes hablar de joyas, de relojes, pero un reloj de lujo, de un precio alto, tú vas a tener diferentes tipos de consumidores. Ese consumidor que le gustan las cosas buenas, pero que no necesariamente quiere un reloj llamativo, quiere un reloj bueno, quiere un reloj de colección, pero no le interesa ese reloj llamativo. Tú tienes el otro caso que quiere un reloj de lujo, de marca, pero lo más importante es que sea un reloj llamativo, que esos relojes que tú lo veas a simple vista y tú sabes, sin saber de marca, tú sabes que es un reloj que tiene un precio alto. Y comencé por el sector del lujo, pero esto pasa a todos los niveles, a cualquier nivel de producto, de servicio, de negocio. Lo primero que un estratega tiene que entender es conocer los diferentes públicos que compran su producto, los diferentes públicos que adquieren su servicio o que visitan su negocio. Y ese entendimiento, ese conocimiento de lo que la gente busca, lo que la gente quiere, cómo la gente piensa, eso te va llevando a tener que ir adecuando cosas. Y te voy a poner cosas tan simples como es esperar por algo. Nosotros pertenecemos a las generaciones más adultas, en donde por un sinnúmero de razones somos generaciones que nos acostumbramos a pedir un producto, pedir un servicio y sabíamos o sabemos todavía dar un tiempo de espera para que ese producto esté listo. Que obviamente no es igual cuando tú vas a una cafetería y pides un sándwich y una botellita de agua, el tiempo de espera es muy corto. O cuando me voy a casos diferentes, cuando vamos a un sastre a mandar a confeccionar un pantalón, un traje, o a que nos arreglen un traje, tú estás en tu mente como consumidor adulto, tú sabes que eso toma un tiempo.
Ahora, te pongo esa misma transacción en un público más joven. El público más joven de esas generaciones que han nacido en las últimas décadas, lo que conocemos como los millennials, generación X, perdón, los millennials, la generación Z, para quedarme en esas dos últimas, por naturaleza es una generación que entiende que todo tiene que ser rápido, que todo se hace de la noche a la mañana, que no quieren esperar. Entonces, en un mismo lugar, vendiendo los mismos productos, en donde te coexisten esos dos tipos de público. Y encima de eso, tú tienes un tipo de producto, de servicio, que requiere de cierto timing para poder entregarlo. Tú tienes que saber ajustarte a qué, a que tú tienes dos públicos con dos características, porque mientras uno probablemente no tiene ningún problema en esperarte un par de minutos, un par de horas, un par de días, dependiendo de la naturaleza de lo que tú compraste. Hay otros que no, hay otros que lo quiere comprar hoy y que lo tenerlo listo en el acto. Y te pongo un caso, todo lo que estamos viendo, escuchando esta sección hoy, en algún momento muchos hemos comprado un acondicionador de aire. ¿Qué es lo natural en un acondicionador de aire? Tú lo compras en una tienda que te lo vende con el servicio de instalación incluido y ese servicio de instalación te puede tomar 48, 72 horas, una semana. En tiempos picos puede tomar mucho más tiempo de ahí, pero ya tú entiendes que eso es lo normal. Hay otro público que no. Usted lo compró hoy a las 10 de la mañana y usted espera que hoy a las 5 de la tarde ese aire esté funcionando en su habitación. Sí. Y tú dirás, espérate, ¿qué hago? Simplemente le explico que mi tiempo es este y ya. Si caíste en ese error, tú sabes que hay un segmento de público que sencillamente va a mirar para la izquierda y Mira, va a mira, buscar. mira, una cuestión característica que a la gente no le explican. Cuando la nevera la movilizan, no funciona de una vez. Tiene que esperar unas horas para que el freón pueda circular. Pero hay gente que no lo entiende y la desmontan del camión y la conectan de una vez y y le pasa un problema. ¿Pero por qué? Porque no lo entienden. O quizás se lo informaron, pero no le hicieron caso. Ojo, tan simple como eso. Y te voy a hablar algo más simple que va en esa misma línea. Probablemente muchos de los que compartimos mi edad y la tuya, nos acostumbramos que cuando comprábamos algo que venía con un manual de instrucciones, usted abría la caja y lo primero que usted buscaba era la fundita del manual para ver cuáles eran los pasos. Hay otra generación que no le ponga un manual de 10, 15, 20 páginas. Hay un diagrama en una sola hojita que te tenga todos los pasos descritos, porque si no, te va a botar el manual, va a comenzar a armar lo que sea y probablemente lo va a dañar. Eso que te lleva, y mira, estamos hablando de un ejemplo simple. Entonces, ¿qué te lleva a eso? Tú no vas a cambiar la forma de ser de tu consumidor. Si tú sabes que tiene un público que es así, entonces tú le pones un letrero en la punta del tomacorriente que te va a decir, no lo conecte, para el ejemplo de la nevera, no conectar hasta después de 3, 4, 5, N horas después de haber sido transportado. En la punta del tomacorriente. Ya eso está a prueba del que no lee manuales, del que no abre la fundita con la guía. Eso te está diciendo, te lo tiene amarrado que para tú poder quitar ese cobertor del conector, sencillamente tú tienes que haber leído eso, que está en varios idiomas, no creas que va a estar en uno, tiene que estar en varios idiomas, que es otra. Para algo tan simple que otra generación te lo entendía. Entonces, eso es algo que no importa lo que usted venda. Usted puede tener un puesto de fritura en una esquina, de frutas, una cafetería, un restaurante, una farmacia, una tienda de ropa, un puesto, un lugar de venta de vehículos. Usted tiene que entender que hay diferentes generaciones que andan buscando diferentes cosas. Y de lo contrario, si usted no entiende cada generación y adecua su propuesta de valor, la forma en que usted vende a esas realidades, es muy posible que en ciertos públicos usted no le va a estar llegando y ese público se va a estar volviendo a otras marcas que sí lo entienden y sí se adecuan a esa realidad. Alfredo, con esto me despido por hoy, esperando que todos me entendieran y poder entender a nuestros seguidores y hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Me parece estar viendo a los jóvenes ahora que no vean nada de esa vaina. No lea eso, que eso no hace No vean falta. eso. No Yo pierdas sé tu cómo se hace. tiempo. Bye bye, Víctor.
Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la Nota 95.7. Comenzamos con ustedes ahorita del tema de la fuerza del pueblo que está preparando su segundo congreso. Y le ponen el nombre de Franklin Almeida porque fue uno de los fundadores de ese partido. Y la fuerza del pueblo, que tuvo un crecimiento singular del 8% en el 2020 al 30% de la votación popular entre tres partidos, pues es un crecimiento singular. Pero eso también los obliga como partido a ponerse a tono con su responsabilidad política, porque ahora es el principal partido de la oposición. Es el partido que supuestamente debe encabezar las opiniones de los contrarios al gobierno. Se supone que esto se va a expresar de una forma singular, también de una forma distinta, porque ahora el gobierno de Abinader tiene un poder absoluto de los poderes públicos, un control del Congreso casi unánime, salvo 3 o 4 senadores que hay de la oposición. Entonces, tiene el poder ejecutivo también, es decir, que los poderes del Estado están en manos del PRM. Esto va a significar, pues, que el partido va a imponer sus puntos de vista, sus opiniones, sus deseos de cambio. Pero la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, tiene a su vez que poner en primera línea a políticos veteranos que puedan operar dentro de esa nueva situación. Tendría que buscar cuáles fueron los políticos de mejor desempeño durante la campaña que finalizó ahora y promoverlo para que sean los que se encarguen de llevar el trabajo político. Eso es lo que se espera que hagan. Pero los partidos se manejan, ¿verdad? Según digan sus propios dirigentes. La Fuerza del Pueblo en este cuatrienio tuvo dos tareas. Uno, construir un partido, porque lo que tenían era una organización hecha a la carrera, pero al mismo tiempo hacer campaña de promoción a las candidaturas, promover a sus dirigentes. O sea, dos tareas al mismo tiempo, singulares, importantes y trascendentes. Y le salió bien porque aunque eran dos tareas grandes y había muchos, digamos, dirigentes sin experiencia, lograron salir adelante. Y yo decía que los partidos son entidades con los mismos atributos de los organismos sociales y son escenarios de lucha de egos, de envidias, zancadillas, críticas y obstáculos. La Fuerza del Pueblo logró salir adelante, no obstante eso, y ahora tiene que asimilar las experiencias y premiar a los dirigentes con mejor desempeño para una nueva lucha por el poder en condiciones distintas. Porque ahora todo el poder está de un solo lado. Ganar las elecciones hubiera sido un milagro, porque el milagro es un evento divino, no frecuente en política, pero los pueblistas quedaron felices con los resultados, sobre todo por su victoria en el Distrito Nacional, donde Omar Fernández se impuso al candidato del poder, todo su gabinete y partidos aliados del PRM. Fue una presea cercana a lo extraordinario. Ya los preparativos del Congreso, que es la máxima autoridad de la Fuerza del Pueblo, se puede hacer una pausa para reflexionar sobre Franklin Almeida, a la memoria de quien se dedica el evento por ser uno de los diseñadores y constructores del Partido Verde. El abogado, maestro, político y escritor es para mí
uno de los ejemplos del servidor público. Almeida o Franklin, como le llamábamos todos, es una muestra de la honestidad. Estuvo en la primera fila del ejercicio del gobierno del PLD con Leonel Fernández y Danilo, y ni siquiera el Partido Morado levanta un dedo para imputarle una inconducta. Para lo que se estila en estos tiempos, ya eso de por sí es un legado que dejó Franklin Almeida. En la casa de Franklin era frecuente una tertulia que promovía su esposa, mi admirada Josefina Pérez Gaviño, donde periodistas y amigos discutíamos la política del momento y cada quien aportaba su visión con exposiciones cordiales. Nadie vislumbraba las sorpresas que se escondían entre las puertas del futuro. Veíamos los pasos de Danilo Medina hacia el abismo, por manejar como antagónica una contradicción que tratada así tendría graves consecuencias. Tras la victoria de Danilo en el 2012, varias veces escribí que la ruta que emprendía Danilo era la división del PLD con la pérdida del poder y la cárcel para sus miembros. Pasarían muchos años, pero la tosudez convirtió la advertencia mía en nefasta realidad. Ya vieron lo que pasó con el PLD, perdió el poder, se dividió el partido y varios dirigentes han estado presos por supuestos actos dolosos. No sé nada. En ese periodo decía en los años del 12 para allá, nadie soñaba que Leonel Fernández fuera acusado hasta salir del PLD y algo mayor, que pasara de teórico a albañil de la política. Y ahí está la obra. La fuerza, Leonel Fernández es la sorpresa para los que ponen el odio al mando y no creen en el trabajo armónico y la concertación. En la política ya sabemos que no se puede gobernar con, con pasiones, con odios, con sentimientos. Las, la mayor parte de las veces esto conduce al fracaso. Voy a hacer una pausa para encontrarme en una esquina tecnológica con Irving Vargas y sus noticias de marketing. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Con Irving Vargas, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena semana, buen año. Feliz cumpleaños. Feliz Nochebuena. Bueno, mira, Toyota va a construir una planta de baterías para vehículos Lexus. Toyota gastaría un buen dinero en esta nueva instalación. Recuerden que este es el fabricante más importante, el que más auto vende en todo el mundo, y ha buscado a que mi asistente, tú ves, mi asistente siempre viene, estoy en el aire por la radio. Dame un segundo. Mira, te manda muchos saludos mi madre que está aquí al lado mío. Muchas gracias. Es un abrazo. Mira, tú estás. Sí, todos estos libros, sí. Mira, este fabricante de automóviles que se encuentra en Fukuoka dice que la compañía quiere dar este paso que es estratégico para emplear baterías de última generación a nivel mundial en la... Perdón, no, Irving, yo puedo llenar este hueco porque fíjate, el tema de las baterías es un tema de vital importancia actualmente porque estamos trasladándonos del petróleo a la portabilidad de la energía. Yo no dudo que dentro de poco te vendan, como, así como hay las baterías para los aparatos eléctricos, puedan venderte una carga portátil para un carro o para un camión, o para un avión, que tú coges el play, lo conectas y te vas con él, como hace uno con un cargador portátil.
Mira, tiene la empresa como objetivo 3.5 millones de vehículos que quiere vender eléctricos para el año 2030. Dice que la mitad serían fabricados por la unidad BEV Factory, que vendió 104.000 vehículos en el 2023. O sea, el año pasado ellos vendieron 104.000 vehículos eléctricos, una cantidad pequeña con relación a Tesla, que por ejemplo vendió 1 millón, y con BYD, que anda también cerca por ahí. En el mundo se fabricaron, Alfredo, el año pasado alrededor de 10 millones de vehículos eléctricos, y eso sigue creciendo. Para este año se estima que va a haber unos 14, 15 millones de vehículos eléctricos nuevos. La Apple cae al sexto puesto en las ventas de teléfonos inteligentes en China por primera vez en muchos años. Los envíos de iPhone en China durante 3 meses disminuyeron un 2%. Apple bajó al sexto lugar. Esta empresa estadounidense vende casi la mitad de sus teléfonos, lo vende en China. Entonces, el mercado chino es muy importante, considerando que la otra mitad se vende en Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces, Lucas Song, analista del mundo de la tecnología, dice que es el primer trimestre en la historia en que vendedores chinos dominan las primeras 5 posiciones de ventas de teléfonos inteligentes. Los vendedores, yo tengo por aquí que los vendedores son, en primer lugar está, por supuesto, Huawei, también Honor. Entre ambas marcas reúnen más de un 20% del mercado local en China, y el crecimiento del mercado fue de un 10%, y a pesar de eso, de que el mercado creció, Apple disminuyó, y el crecimiento del mercado lleva a China a 70 millones de teléfonos inteligentes vendidos. Vivo recuperó su posición cimera enviando 13.1 millones de unidades, tiene el 19% de la cuota del mercado. Oppo con 11.3 millones de teléfonos, y Honor, que es la marca de Huawei, también tiene 10.7 millones. Apple cayó al sexto lugar de ventas, y Huawei siguió de cerca a todas las compañías chinas con 10.6. Si tú sumas a Huawei y a Honor, tú tienes más de 20 millones de teléfonos inteligentes vendidos por esta compañía. También Xiaomi vendió 10 millones de teléfonos, y el mercado chino finalmente se está alineando con las velocidades de recuperación globales. Dice Amber Liu, el gerente de investigación de Canalys, se debe en gran medida a la oferta que aprovecha estos eventos de descuento, promociones significativas que en el 2024 han comenzado antes en años previos. Sigo con LinkedIn de Microsoft, que resuelve una demanda que la acusaba de cobrar de más a los anunciantes. LinkedIn acordó pagar 6.625 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que acusa a Microsoft de cobrar más dinero por anunciante, inflando las métricas, es decir, inflando los números de, diríamos, de leales a la plataforma de LinkedIn. Entonces, el jueves en la noche, el Tribunal Federal de San José, California, que requirió la aprobación de la jueza magistrada estadounidense Susan Van Keulen de San José, California, acordó que esta empresa debe devolverle precisamente a sus anunciantes esta cantidad de dinero. La demanda
comenzó 2 semanas después que LinkedIn reveló en noviembre del 2023 que sus ingenieros arreglaron errores de software en la plataforma de redes sociales enfocadas en negocios y que puede haber llevado más de 418,000 cobros excesivos, la mayoría por menos de $25. ¿Okay? Tomen nota de eso. Ustedes saben que esas cosas pueden pasar. Mucha gente animada a anunciarse por las redes sociales, pero no hay control, Alfredo. No hay forma. No hay supervisión. No hay supervisión. Aunque usted sienta que está pagando poco, usted está pagando mucho, porque usted no sabe lo que está recibiendo. Entonces, otra noticia importante, que ya estamos cerca de cerrar, las ventas de Nestlé y de Unilever decepcionan por precios altos. O sea, las acciones de Unilever subían un 5% tras mantener su previsión de ventas anuales, pero Nestlé y Unilever están subiendo los precios lentamente. Y esto no ha sido suficiente para recuperar a algunos clientes preocupados por los costos. Las acciones de Unilever, el fabricante del jabón Dove, subían un 5% tras mantener su previsión de ventas anuales y registrar un beneficio superior al del primer semestre. Pero Nestlé, el fabricante de la leche condensada Nestlé y del chocolate Kit Kat, caía un 4% tras rebajar las perspectivas de ventas. Todo esto, para concluir, después de casi 3 años de rápidas alzas de precios y de una prolongada crisis mundial del costo de la vida, los fabricantes de bienes de consumo han estado intentando atraer a los compradores que cambiaban a productos más baratos. Más bien cambian a marcas, Alfredo, que se llaman marcas blancas o private labels. Son los productos que los mismos supermercados mandan a fabricar con su sello o con una marca X para tratar de ofrecer una opción diferente a las que ofrecen las grandes marcas de prestigio. Muchísimas gracias. Ajá. Se acabó el tiempo. No, esa es una estrategia para también bajar precio. Sí, el tema es largo y amplio. Yo te prometo que más adelante. Vamos a hablarlo en el próximo programa. Correcto. Okay. Muchas gracias, Irving. Hasta luego. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y también por los canales de VISTV 45 y 1045. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, le da las gracias por la sintonía y espera que ustedes se mantengan ahí para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.